Muy bien. A ver, jovencitos, atentos acá. Vean aquí. Vamos a ver qué cosa, jóvenes, la clasificación. ¿Clasificación de qué? De los lípidos. Mira, jovencitos, se clasifica en tres, jóvenes. El lípido simple, el lípido compuesto, o también se le puede llamar complejo, compuesto, complejo, cualquiera de los dos. Y tercero, el lípido derivado. Un lípido simple está formado simplemente ¿por qué? Está formado por una molécula de qué? Un ratito, por favor, hija. No está formado por grasas. No. Ese es un horror. Un lípido simple está formado por un alcohol unido ¿a qué? A ácidos grasos. Claro que sí. Por un alcohol unido ¿a qué? A ácidos grasos. Y recuerda que existe dos tipos de ¿qué? Dos tipos de lípidos simples. Por un lado tenemos a los séridos y por otro lado tenemos a los glicéridos. Entonces tenemos séridos y ¿qué? Y glicéridos. Pero recuerda que los séridos vienen a ser las ceras y los glicéridos vienen a ser las grasas. A ver, ahora sí, ¿cómo lo entendiste? ¿Ves, hija? Yo tenía razón, ¿sí o no? Los séridos y los glicéridos. Muy bien. A ver, ¿qué séridos conocen? Por ejemplo, mira. Está limpio. ¿Qué cosa traes tú? Por ejemplo, acá tenemos a los séridos. Sí, por ejemplo, el cerumen. Ya, a ver acá. Sí, por ejemplo, ¿el qué? El cerumen. Si cargas un pollo, ¿cómo te queda la mano? Sí, es porque tiene una cera llamada lanolina, que recubre las plumas, los pelos en los animales. Y en los vegetales hay la cutina. Los glicéridos, ¿qué vienen a ser? Grasas. Por ejemplo, los sebos, que son de origen animal o no, son las grasas sólidas. Esas que cuelgan, por ejemplo, en el mercado, donde las carniceras venden, hay unas grasas blancas. Sí, eso se llama sebos. Si son semisólidos como la mantequilla, la margarina, ¿qué son? Mantecas. ¿Y con qué fríes tus huevitos? Yo no frío los míos, pero los aceites, jovencitos, ¿qué cosas son? Glicéridos líquidos. Entonces, ¿por qué está formado un lípido simple? Solamente ¿por qué? Alcohol más ácidos grasos. Ya, hasta ahí, tranquilo. Ahora, un lípido, ¿qué lípido? ¿Complejo o compuesto? Está formado, primero ¿por qué? Alcohol, ¿más qué? Claro, alcohol más ácidos. Pero recuerda, ¿qué tipo de ácidos? Sí, pero hasta ahí, ¿qué sería? Simple. Para que sea un lípido complejo, se le añade un compuesto químico. Un compuesto químico. Y a un grupo prostético, que puede ser, si es un fosfato, le dejamos fosfo. Si es un azúcar, le dejamos gluco. Si es una proteína, le ponemos próteo. Entonces, compuesto químico, fosfato, azúcar, próteo. ¿Más qué? Más un lípido simple. Entonces, ¿qué sale? Fosfolípido. ¿Qué sale? Glucolípido. ¿Qué sale? Proteolípido. Entonces, ¿qué se acaba de formar? Un lípido complejo, formado por un lípido simple, ¿más qué? Más un compuesto químico. Ya, entre estos lípidos, a ver, fosfolípidos, por ejemplo, mira, un fosfolípido importante, el que recubre el axón de las neuronas, mielina, o por ejemplo la lecitina. ¿Sí?
Un glucolípido, 7% de tu sistema nervioso central está formado por el ácido cerebrósido. ¿Sí? O por ejemplo, otro tipo de estos lípidos, un gangliósido. Muy bien. Y un proteolípido, por ejemplo, el kilomitrón. Los kilomitrones. En la boca, ¿qué se forma? Bolo. En el estómago, quimo. Cuando el alimento pasa al intestino delgado, kilo. ¿Y qué hacen los kilomitrones? Están transportando lípidos en los intestinos. Entonces, ¿qué son? Proteolípidos. Entonces, mira por acá. Si acá yo tengo un ¿qué? Un alcohol. Unido mediante ¿qué enlace, hijo? Correcto. Unido mediante un enlace éster. ¿A qué? A dos. ¿Dos qué? A dos ácidos grasos. ¿Yo qué tendré? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué lípido? Simple. Claro que sí. Este de acá, para mí, ¿qué me representa? Me representa un lípido simple. Ahora, si a este lípido simple le añadimos, por ejemplo, no sé, fosfato, glúcido, próteo, ya, fosfo, le añadimos un fosfato, ya, sí, un fosfato, se convierte en un ¿qué? Se convierte en un fosfolípido. Un fosfolípido. ¿Y este qué vendría a ser? ¿Un lípido simple o complejo? Complejo, compuesto, etc. Entonces, mira acá. Solo así. Simple. Ahí, complejo. Simple, complejo. Simple, complejo. Recién, mira. Entonces, por eso es que acá, en la membrana, ¿cómo denominamos, cómo se dibuja un fosfolípido? Una cabecita con sus dos ¿qué? Con sus dos patitas, ¿no? Sus dos ácidos grasos. Muy bien. Ahora, lípido derivado. Vamos a decir así, que un lípido derivado, ¿sin qué, jóvenes? Sin alcohol ni qué. Sin alcohol ni qué. Ni ácidos grasos. Ya no tienen alcohol ni ácidos grasos. Por lo tanto, estos lípidos, ¿qué son? Se consideran que son lípidos insaponificables. ¿Sí? Se les va a llamar lípidos insaponificables. ¿Por qué? ¿Por qué insaponificables? Porque ya no forman ¿qué? Jabones. ¿Qué era la saponificación? Ácidos grasos más base, jabón. Como no hay ¿qué? Ácido graso, sí, ya no tienen ácido graso, no pueden formar ¿qué? No pueden formar jabones. ¿Y se convierten en qué? En insaponificables. Dentro de esto, estos lípidos que los fisicoculturistas, como tú comprenderás, adoran. Los esteroides. No, asteroides no, hijo. No, asteroides no. Los esteroides. Ya. Los esteroides ya no contienen ¿qué? Ya no contienen ácidos grasos ni ¿qué? Ya no contienen ácidos grasos ni alcohol. Entonces, por ejemplo, los esteroides, ¿de qué derivan? Derivan de un compuesto que se llama el ¿qué? A ver, hijo, repito, pero despacio, pues. Ciclo. Pentano. Continúa, hijo. Fenantreno. Ya. El ciclo pentano perhidro. ¿Y qué es? A ver, tú repite, hijo. A ver, tú que estás ahí, repite. No puedes, ¿eh? Ya. ¿Y químicamente qué es? ¿Qué será? Químicamente es un compuesto cíclico, ¿ya? Claro, es un compuesto cíclico que está formado por 4 anillos. Anillos de carbono y nitrógeno. Sí, ahí está. Este es el ciclo pentano, formado por compuestos cíclicos ¿de qué?
Compuestos cíclicos ¿de qué? Básicamente de carbono. ¿Ya? ¿Y qué tiene? A, B, C y D. Y este ciclopentano es el precursor, el que va a dar origen a un conjunto ¿de qué? De esteroides. Por ejemplo, uno de los esteroides más importantes, ¿a qué da origen ese ciclopentano? Al colesterol. Y el colesterol, por ejemplo, ¿qué forma? Hormonas sexuales. Muy bien, joven. ¿Y cuáles son las hormonas sexuales? Acá está. Testosterona, progesterona y estrógeno. Pero, por ejemplo, también da origen a algunas sales biliares. Una sal que ayuda a la emulsificación. Por ejemplo, la de colesterol, colesterina. Pero también, por ejemplo, este ciclopentano perhidrofenantreno da origen al ergosterol, que es otro esteroide, ergosterol. Y el ergosterol, por ejemplo, ¿qué forma? Vitamina D. Exacto, pues, la vitamina D, etcétera. Ya, 2. Estos son los lípidos más diversos que hay, ¿sí? Porque pueden formar desde las llantas de los carros hasta perfumes. Ja, ja, ja. ¿Verdad, pues, hijo? ¿No me crees? Sí. Estos lípidos son diversos. Diterpenos, triterpenos, tetraterpenos. O sea, es un mundo, ¿ya? Vienen a ser los que, a ver, vienen a ser los terpenos. A ver, hija, despierta, ahí en tu librito hay un cuadrito, de acá, ¿ves? ¿Cómo se clasifican? Monoterpenos, diterpenos, o no. Ya, muy bien. ¿Por qué están compuestos esos terpenos? Esos terpenos están compuestos por unas sustancias llamadas isoprenoides o isoprenos. Y dime un ejemplo, a ver, yo te digo un ejemplo de un terpeno. El limoneno. ¿Conoces al limoneno? Cortas un limón, ¿cómo te queda la mano? Aceitosa y con aroma. Es un lípido terpeno. Por ejemplo, los pigmentos de la fotosíntesis, ¿cuáles? Los carotenos. Por ejemplo, la santofila. No, la clorofila, hijo, es una proteína. La clorofila es una proteína. Por ejemplo, el mentol, muy bien, hijita. Claro que sí, el mentol. O por ejemplo, el látex. El látex de las llantas de los carros es un... ¿Qué número de terpenos? No, a ese látex que te refieres, no. No, a ese látex que anda en tu bolsillito, no. No, sí, etcétera. Y luego, fueron aislados por primera vez, ¿de dónde, hija? De la glándula prostática. Y se pensaba que solo había ¿dónde? En los varones, porque decían, se encontró bastante en el semen, en el líquido prostático, y le pusieron por nombre las prostaglandinas. Sí, ¿y estos por qué están formados? Por unas largas cadenas de carbono llamados y de nombre igual. Entonces, ¿cómo se clasifican los lípidos? Simples, complejos y ¿qué? Y derivados. Muy bien, ¿cuánto nos tomó? Hemos empezado 12:05, 45 minutos. Pongan proteínas, segunda biomolécula de estudio de hoy. ¿Cómo lo viste? Sencillo, fácil. Tú, que tienes cara de que todo lo sé. Que ya no copio ya porque ya soy, ya me voto ya. Segunda carrera. ¿Por qué aviador, hijo? ¿Quién quiere café? Ya, una tacita y te doy. Un vaso, ya ven, toma. Ven pues, sí. Ya no hay un poquito, no, ese vasazo se va todo. Un poquito nomás te voy a dar.
sécala ya. Pero el café se toma caliente, pues hija. El café se toma caliente. El ceviche se come picante. Obvio, la cerveza se toma helada. Sí, si no, no es. Y el delicioso se hace sin látex. No sé a qué látex se referirá. No, no lo sé yo. ¿Sí o no? Ya. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Jóvenes, todo no, pues todo no. ¿Alguna? Está sencillo, ¿verdad o no? Sí. Sencillito. Facilito. Muy bien. Y ordenadito. Hay veces da pena, cuando hagamos célula y te va a dar pena borrar la pizarra, vas a ver. Se dibuja bonito, ¿sí o no? Sí, y ahí da pena. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuántas veces ya lo habré borrado? Muy bien. ¿Continuamos, niños? ¿Ya enfocó señorita por allá? No, ni me oye ella. Estará escuchando algún reggaetón. Hoy día en la combi, yo venía y pusieron el chofer un reggaetón. Mi amor, y te ale hasta doler, mi amor, y te dale dulo, mi amor, hasta que te duela, mi amor. No les miento, ¿han escuchado ese reggaetón de un animal? Por Dios, no escuchen esa música. No, degradante, por Dios. Ya, a ver acá. Jóvenes, lo que las señoritas no han consumido mucho. No, por eso se han quedado pequeñitas. ¿Qué colágeno, hija? Proteínas. Yo en este salón veo mucho colágeno, hija. A ver, pero oiga, ejemplo, mira, no lo tomes a mal, mira. Mira mi piel, ya no vuelve tan rápido, mira. Tengo menos, hazlo tú. Tu piel vuelve rapidito, porque tú tienes mucho más colágeno que yo. En cambio, ¿y la mía? A tu abuelito, jálale del cuello. Entonces, el colágeno es una obvio. Ya. Entonces, yo acá veo bastante colágeno. Todos ustedes tienen harto colágeno. Ya. A ver, características. Así son, ¿sí o no? Claro, son cuaternarios, ¿no, hija? Sí, pero primero, a ver, jovencitos, primero, ¿recuerdan la semana pasada hicimos niveles de organización o no? Sí. ¿A qué nivel pertenecen las proteínas? No. Claro, muy bien. ¿Son qué? Macromoléculas. De acuerdo a sus bioelementos. ¿Por qué están compuestos? A ver, muchachos, ¿por qué están compuestos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. O sea, ¿qué tipo de compuestos son? Son compuestos cuaternarios. Muy bien. Recuerda, pero las proteínas, jovencitos, son aquellas moléculas que mayor número de otros bioelementos presentan. Si bien en los lípidos había nitrógeno y fósforo, acá no. Mira, acá puede haber en la hemoglobina hierro, en la tiroxina yodo, en la hemocianina cobre, etcétera, ¿o no? ¿Qué? Dime, hija. Fósforo, azufre, claro que sí. Fierro, hierro, cobre. En la clorofila, magnesio. En los enlaces, azufre, etcétera. Son las moléculas que mayor número de bioelementos tienen. ¿Recuerdas tú cómo se denomina a su unidad? La unidad es el monómero.
Claro que sí. ¿AA o no? Sí. El monómero, jóvenes, recibe el nombre del aminoácido. Claro que sí. El monómero es el aminoácido, que se abrevia con dos letras A minúsculas, AA. Y en la naturaleza, ¿cuántos son bastante importantes? 20. Los esenciales y no esenciales. ¿Y cuál sería uno de los más importantes? Metionina. Porque con el aminoácido metionina se inician todas las proteínas. ¿Ya? Ahora, recuerda, ¿hay un enlace o no? ¿Cómo se llama? El enlace que los une, jovencitos, viene a ser el enlace peptídico. Y peptídico es carbono y ¿qué, hijo? Carbono y nitrógeno. Y hay algo importante de las proteínas. Esto es bastante importante. Se desnaturalizan. Pero jóvenes, ¿por qué se desnaturalizan? Se desnaturalizan por el calor, el pH, y no te emociones, hijo, el alcohol. ¿Pero qué significa desnaturalizar, hija? ¿Perder qué? A ver, hijita, ¿qué pierde? Sus propiedades biológicas, ¿no, hija? Sus propiedades físico-químicas. No es descomponer, es perder su actividad. Por ejemplo, cuando hacemos pan, no le ponemos una mantita a la masa para darle tempe, porque a cierta temperatura, ¿qué pasa con las enzimas? Actúan. Entonces, influye la temperatura. Por ejemplo, hacemos carne y ceviche. Cortas tu pescado, hija, ¿y qué le exprimes? Limón. ¿Y qué hace el pH ácido? Cocina, entre comillas, la carne de pescado. ¿Y el alcohol? ¿Qué hará el alcohol con las proteínas? Las destruye. Por eso, para desinfectar una herida, utilizamos alcohol y matamos a la bacteria matando sus proteínas. Entonces, se desnaturalizan, ¿por qué, jóvenes? Calor, pH y alcohol. Ahora, vamos a ver el monómero, el aminoácido. Rapidito nomás. Hija, dime. Ay, ay, ay. Ustedes son terribles, son ustedes, ¿no? El aminoácido. Rápidamente nomás, niños, no vamos a profundizar mucho en aminoácidos. Ya no viene al caso. ¿En cuántos grupos se clasifican los aminoácidos? ¿Recuerdan o no? En 7 grupos. Polares, apolares, neutros, alifáticos. Sí, pero no vamos a tocar esos temitas que no vienen al caso, ¿ya? Pero vamos a hablar de algunas cositas. Jóvenes, frente al centro preuniversitario hay una librería del señor Lucio. No, Lucio no, Víctor, ¿lo conocen? Uno flaquito que fotocopia y a la vez tiene tienda. Pueden ir ahí y pedir una hojita de este tema, biomoléculas. Son 2 hojitas, son 110 preguntas que he dejado ahí. Vas y te sacas tu copia, cada uno. Te va 20 céntimos, pues, hija, el valor de la fotocopia. Son 200 preguntas, son 110 preguntas, 110 preguntas en 2 hojitas de este tema. No. ¿Para qué te voy a dar la clave? ¿De qué sirve que te dé claveado? Acá les doy la clave si desean. Ya, se lo fotocopian. ¿Bien? Ya. Ya saben dónde hay niños. El que quiera, ¿no? Es libre. Nadie te dice, anda. No, ya. A ver acá.
¿Qué le van a regalar a papá por el Día del Padre? Tu presencia. No. ¿Por qué no le regalan a papá un día con las cariñosas, por ejemplo? A ver. ¿Ah? ¿Por qué no? A ver. ¿A papá qué le regalan? Medias, ¿sí o no? Toda la vida, ¿sí o no? Taza. Por ejemplo, mi última hija, la de 11 años, papá, el lunes, ¿me puedes dar 20 soles? ¿Para qué? Mi maestra me ha pedido para comprar tu regalo. No, pues... Ah... A nada, a nada. Sí. Yo las tazas esas que me han dado mis hijos, yo los tengo en una caja, de todos. Bastante hay. Sí, ahí lo tengo. Cuando sean, y todo lo que me han dado desde inicial, yo lo tengo guardado. Cuando sean grandes, y les voy a decir, ahí está, todo lo que me has traído a lo largo de tu vida. Que tu papá lo ha votado. Qué feo su corazón, ¿ah? Ya. A ver, jovencitos, vean aquí. A ver, niñitos, vamos a explicar esa partecita que acabo de dibujar, ¿bien? Muy bien. Atentos, jóvenes, vamos a explicar esta partecita. Vamos a darle trabajo a la que filma. ¿No ves que me sigue con la cámara? Ya, a ver acá. Ya, ¿qué significa AA? Aminoácido, obvio. A de amino, A de ácido. Porque es una molécula anfótera. Tiene un polo positivo y uno negativo. Ya, si esto es un aminoácido, ¿cómo se llama a este enlace que los une? Ah, muy bien, es el enlace peptídico. Y recuerda que cada vez que se forma un enlace, ¿qué se libera? Se libera una molécula de agua. Entonces, yo puedo decir que las proteínas están formadas por muchos aminoácidos, unidos por qué enlace. Pero para que sea considerada una proteína, mínimo tienes que haber unido 50 aminoácidos. Antes es polipéptido, por ejemplo. Después de 50 recién es proteína. Y la proteína más pequeñita que se conoce, por ejemplo, es la insulina. Y, hijito, la insulina tiene 51 ¿qué? Aminoácidos. Y es la proteína más pequeñita. Antes de eso es polipéptido, oligopéptido, dipéptido, tripéptido, o sea, hay una clasificación. Entonces, para ser proteína, 50 o más. Por eso son macromoléculas. Ahora, si nosotros vemos un aminoácido, ese aminoácido presenta lo siguiente, mira, tiene un carbono alfa, alrededor del cual, ¿no ves que el carbono es tetravalente? ¿Qué significa tetravalente? Que puede formar ¿cuántos enlaces? 4, es por eso que puede formar cadenas
Carbonadas, materia orgánica, sí. Como tiene 4 enlaces, sí, 4 enlaces, este tetravalente, puede unir hasta 4 ¿qué? Hasta 4 ¿qué? Radicales. ¿Qué significa NH2? Amino. ¿Qué significa COH? Es un ácido. Es un ácido, ¿qué ácido? Es un ácido carboxílico. H, ya lo sabes, el número 1 de la tabla periódica es el hidrógeno. Yo también tengo un hidrógeno. Y por acá tengo una estructura que se llama radical variable, o también, ¿cómo se le puede llamar? Cadena lateral. Entonces, date cuenta, ¿alrededor de qué? Alrededor de un carbono alfa se le une un amino, un hidrógeno, un carboxilo y una cadena lateral. Y en todos los aminoácidos que se conocen, en todos son iguales, menos la cadena lateral. ¿Qué decimos? Que la cadena lateral, jóvenes, es diferente. ¿Es diferente en qué, jovencitos? En cada aminoácido. ¿Sí? Lo único que es distinto es la cadena lateral. Y al ser distinta, ¿qué permite? Permite clasificar a los aminoácidos. A ver, acá, el enlace peptídico, ¿a qué unía? A 2 aminoácidos. A ver, carbono alfa, carbono alfa. Aquí le pongo un hidrógeno y mi aminoácido es el más simple de todos. Glicina. Aquí le pongo CH3, ya no es glicina. Alanina, otro aminoácido. Entonces, los dos tienen, mira, amino, NH2 o no. Acá también, ¿qué habrá? Amino. NH2. Este tiene COH. ¿Qué es este? COH. El ácido carboxílico. Carboxilo. Los dos tienen hidrógeno. No, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, ¿qué es distinto? ¿Qué es distinto? La cadena. ¿Qué cadena? La cadena lateral. Lo demás es igual. Ahora, el enlace peptídico se produce siempre entre el carboxilo de un aminoácido y el amino de otro aminoácido. Ahí se va a producir. Se producen siempre entre el carboxilo y el amino. Y recuerdas tú, cada vez que se forma un enlace, ¿qué se libera? Se libera agua. ¿De dónde sale el agua? Se va de acá, mira. Se va el OH del carboxilo y el hidrógeno del amino, formándose agua. Entonces, ¿cuál es el enlace peptídico? Carbono, nitrógeno. Entonces, si este es el carbono alfa, ¿qué quedaría por acá? Quedaría carbono doble enlace ¿a qué? Al oxígeno. ¿Nada más o no? Carbono doble enlace al oxígeno. ¿Unido a qué? Aquí al nitrógeno. Entonces, ¿cuál es tu enlace peptídico? ¿Cuál es? Es este de acá. Por sus abreviaturas, Ejército Peruano. Enlace peptídico. Si quiero unir uno más, mira mi mano. ¿Qué sería mi pulgar? Amino. El meñique, carboxilo. Carboxilo, amino. ¿Qué había acá? Carboxilo. Amino, carboxilo. Otro más. Amino, carboxilo. Y así sigue la cadena. Entonces, ¿entre quién se produce el enlace peptídico? Carboxilo de un aminoácido y amino. ¿Qué se libera? Agua. Muy bien. Acabamos de ver las características. Ahora, ¿qué vamos a ver? Las funciones.
Muy bien, entonces título, funciones. ¿Dónde es la fiesta? ¿Escuchan la música? Vamos ya, ¿no? No, tenemos un examen. Diciembre. Te doy la fecha. Yo soy Nostradamus. ¿Qué quieres perder? Algo que no hayas perdido. No, ya lo perdió, ya, no, ya. Según las malas lenguas, está para el 10 de diciembre. Según las malas lenguas. ¿Por qué no después de Navidad? Para que la pases feliz, hijo. Para que lo pases feliz. Ya, apostamos una hamburguesa, que es el 10 de diciembre. Una hamburguesa apostamos que es el 10. Una hamburguesa mínimo de 5 soles. Mínimo. No, solo con ella. No. Si pierdo, ¿de dónde voy a dar hamburguesas a todo el salón? No. Ya. Panetón. A nada. Ya. Ese es mi cuaderno, oye. Sí es. No mientas. A ver. Entonces, es de tu cole. Tuyo. Ya. A ver, chicos, continuamos. A ver, jovencitos. Niños, presten atención acá. A ver, jóvenes, ya. Si algo te pueden preguntar en el examen de admisión, ¿qué sería? Sería la función de las proteínas. Es lo que, mira, centro preuniversitario te puede preguntar entre quién se produce el enlace y todas estas cositas. CEPRE, el preunch. Pero admisión es un poquito más sencillo. Si te preguntan va a ser función, ejemplo, recuerda. A ver, viendo a esa niña, me acabo de acordar de una proteína. ¿Qué
queratina. ¿Dónde hay queratina? En los cuernos, ¿sí o no? En las uñas, ¿sí o no? En las pezuñas, ¿sí o no? En las plumas, también. El médico me ha recomendado que me busque un colágeno, me ha dicho. Para las articulaciones, en los cartílagos. Dando soporte al ADN, se halla unas proteínas llamadas histonas. La tela de araña o la seda del gusano de seda, ¿por qué está formado? Por una proteína llamada fibroína. Otra proteína estructural, la elastina, en los ligamentos, en los tendones. Las tubulinas, que forman parte de los mitrotúbulos, y los mitrotúbulos a su vez, los cilios y los flagelos, el uso atromático. Sí, las tubulinas, estructural, muy bien, jovencita. Transportadora, por ejemplo, ¿cuál? Exacto, joven, la hemoglobina. Pero la hemoglobina, ¿dónde? ¿Dónde? En la sangre, muy bien. En los músculos, mioglobina. En la hemolinfa de los insectos, hemocianina. Muy bien. Ya, la función enzimática. En la boca, la milasa que desdobla a los almidones. Si no tienes, si te cae mal la leche, lactasa. Si te miras al espejo después de una juerga de 2 días, sacarasa. Cuando la ves o la oyes nombrar, te hace acordar a tu ex. No, ATP sintetasa. Claro. Función hormonal. Hormonas que son proteínas. Ya tienes una en la pizarra. La más chiquitita, la insulina, claro que sí, es una proteína. El glucagón, la hormona de la Alianza Lima. Claro, sí. O por ejemplo otra, tiroxina. Claro que sí, la tiroxina. La que induce a la producción de leche. Muy bien. ¿Pero qué hormonas son lípidos? Testosterona. ¿Son hormonas o no? Pero son lípidos. Muy bien. La función contráctil, actina, por ejemplo, jóvenes. Otra función, miosina. Por ejemplo, otra, dineína, muy bien, hija, en los flagelos. Otra, silina, flagelina, etcétera. ¿En qué terminan las proteínas la mayoría? Ina. Función de reserva, reserva de energía o reserva de alimentos. No. Ah, no, sí, reserva de alimentos. Por ejemplo, a ver, en el trigo, ¿qué proteína hay? No, en el trigo. ¿Qué proteína hay en el trigo? Por ejemplo, gliadina. En el maíz, maicina, no. Ceína. En la cebada, ordeína. En la clara del huevo, la ovoalbúmina. En la leche, caseína. Si hablamos de la función defensiva, por ejemplo, hay unas glucoproteínas, los anticuerpos o IG, inmunoglobulinas, y contra el ataque de los virus, los interferones. A ver, ¿quién me dice qué es la función hemostática? Es aquella que permite coagular, ¿qué? Permite coagular la sangre. ¿Quién me dice una? ¿Cuál, hija? Trombina. Muy bien. Trombina. Otra. Fibrina. Muy bien. Otra. ¿Formar cuál? Ah, fibrinógeno, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué vienen a hacer? Proteínas y sus funciones. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a ver a continuación? La clasificación. ¿Ya te has cansado, hijo? Yo sí, me he cansado un poquito. Estoy dictando desde las 7 de la
de la mañana, como tú comprenderás. Ya se acabó mi dosis, mi café. Muy bien, a ver acá, clasificación, ¿ves? Este tema de proteínas no me da. A ver acá. Clasificación. A ver, jovencitos, hay varias formas de clasificar, no, hija, las proteínas. ¿De acuerdo a qué, por ejemplo? A ver, a su forma, ¿no? Fibrosas y globulares. De acuerdo a su composición. Simples y complejas. De acuerdo a su estructura tridimensional. Primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Cuál quieren desarrollar? Todas, ya lo sé. A ver, clasificación. Primera clasificación, vamos a ver a las proteínas de acuerdo a qué. De acuerdo, jovencitos, de acuerdo a su composición química. A ver, jóvenes, vamos a clasificar a las proteínas de acuerdo a qué, a su composición química. A ver, mira acá. De acuerdo a su composición química, jovencitos, las proteínas se pueden clasificar de la siguiente manera. Primero, se conocen como las proteínas simples. Pero a las proteínas simples también, ¿cómo se les llama? Se les conoce también como las holo. ¿Holo qué? Se le conoce como las holoproteínas. Holoproteínas o proteínas, ¿qué proteínas dijo? Holoproteínas o proteínas simples. En este caso, mira, una holoproteína es aquella que está formada solo por qué. Claro que sí. Es aquella que va a estar compuesta solo por aminoácidos. ¿Quién une? Ejército peruano. Enlace peptídico. Ejemplo, ¿cuáles son simples? Mira, ejemplo simples, las albúminas. Ejemplo de simples, la actina. Por ejemplo, la miosina, las histonas. ¿Qué más? Lo que tú tienes bastante. Colágeno, etc. Sí. La queratina, también. La elastina, también. Muy bien. 2, segundo. Proteínas compuestas o conjugadas. Proteínas compuestas, ¿ya? Proteínas compuestas o conjugadas. Mejor vamos a poner conjugadas. Ya, a ver aquí, vamos a ver las proteínas conjugadas. Si hablamos, jóvenes, de las proteínas conjugadas, también a estas proteínas, ¿cómo se les llama? Se les llama hetero. ¿Cómo se les conoce? Como las heteroproteínas. Pero, ¿por qué estará formada una heteroproteína? ¿Por qué? ¿Por qué, jovencitos? Mira, atento por acá. Está compuesta, ¿por qué? Por aminoácidos. O sea, está formado por una cadena de ¿qué? Por una cadena de aminoácidos. ¿Sí o no? Pero, además, ¿qué se le va a añadir? Un compuesto químico. Por ejemplo, le añado hierro. A ese compuesto químico se le llama como un llamado ¿qué? Un grupo prostético.
Entonces, una proteína simple es aquella formada solo por ¿qué? Aminoácidos. Y una conjugada por aminoácidos más un grupo químico llamado un grupo prostético. Así, por ejemplo, acá tenemos a ver, los anticuerpos o inmunoglobulinas. Por ejemplo, la hemoglobina, lo que dijo su compañera. Por ejemplo, la caseína de la leche. Por ejemplo, la clorofila. Por ejemplo, ¿cuál hija? Ya, la hemocianina. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vienen a hacer esos niños? ¿Qué vienen a hacer? Proteínas conjugadas. Pero, por ejemplo, los anticuerpos, ¿qué cosa contienen como grupo prostético? Tienen un azúcar, son glucoproteínas. La hemoglobina, ¿qué contiene como grupo prostético? Hierro. La caseína, fósforo. La clorofila, magnesio. Y la hemocianina, por ejemplo, tiene cobre. Entonces, ¿por qué está formada una proteína simple? Mira el dibujito, ¿solo por qué? Y una conjugada, aminoácidos más un compuesto químico. ¿Cuál es la otra forma de clasificar? De acuerdo a el otro tipo, de acuerdo a su forma. A ver cómo se clasifican, de acuerdo a qué, a su forma. 2, jovencitos, clasificación, de acuerdo a qué, de acuerdo a su forma. ¿Cómo vamos a clasificar a quién? ¿Cómo vamos a clasificar a las proteínas? A ver, de acuerdo a su forma, tenemos a las proteínas fibrosas. ¿Cuál es tu profe más flaquito en la academia? El de economía. Ya, él tiene pura fibra, ¿sí o no? Huesos, ya, él sería una proteína fibrosa. Ahí está, mira. O sí, el profe osito. Muy bien. No, no es huesito, es osito. Ya, a ver acá. Escucha, ¿qué forma tiene? Alargada. Y recuerda que de la forma de la proteína depende su función. Porque estas proteínas, ¿qué función tienen? Tienen una función estructural. Y la forma depende de la función que realiza. Por ejemplo, ¿qué proteínas son fibrosas? A ver, mira, el colágeno, la actina, la otra proteína, ¿cuál? Miosina. Por ejemplo, la que se halla en la tela de araña, fibroína, la que se halla en los coágulos sanguíneos, fibrina. A ver, si hablamos del colágeno, ¿el colágeno qué permite formar? Tendones, ligamentos. Se estira y se contrae. La actina, miosina, para la contracción muscular, se estiran y se contraen. Si no tuviera esta forma de una soga, ¿se podría estirar y contraer? No. Entonces, la función está relacionada con su forma. La tela de araña, ¿has visto cómo es? Fibrosa, ¿no? Segunda clasificación. Como tú comprenderás, ¿ya? Y no me mires, ¿ah? Proteínas globulares. Sí, vamos a hablar de las proteínas globulares. A ver, jovencitos, ¿qué forma tienen? Tienen una forma esférica. Claro que sí, tienen una forma esférica. Ahí está. Y la forma también va de acuerdo a su función. Por ejemplo, ¿qué proteínas son globulares? Las histonas, ¿recuerdas o no? Las enzimas o no. Los anticuerpos o no. La clorofila, también. La hemoglobina, también.
etcétera. Muy bien, hasta acá proteínas, jóvenes. Vamos a pasar a hacer ¿qué? Ácidos nucleicos. ¿Dónde es más fácil? Ahí, ¿no, señorita? ¿Dónde ven mejor la pizarra? Acá, ¿no? ¿O acá? Ahí, ya, ahí. Sí, para todos, ¿sí o no? Muy bien, pongan los ácidos nucleicos. A ver, 2 minutos, vamos a dar un pequeño descansito de 2 minutos. Sí, relájate, a ver, que ya falta poco para terminar. Mira, hasta la señorita que está filmando, está haciendo... Pero niños, cansa. Pero acá tienes bonitas carpetas. Por lo menos tu trasero está más o menos como. Es peor cuando es una tabla. Eso es terrible. Sí, ya, a ver. A ver niños, presten atención, vamos a continuar. Vamos a hablar de los ácidos nucleicos. ¿Cuántos son? Son solamente 2. El ácido, ¿qué ácido? Ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Al ácido ribonucleico se lo denota como ARN o también RNA. Y el ADN, ácido desoxirribonucleico o DNA. Entonces, ¿cuántos son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos solamente son ¿cuántos? 2, nada más que 2. Muy bien. Entonces, me quejo al tutora, te va a quitar la mancuerna, hijo. Y el tutor ya los tiene a ustedes entre ceja y ceja. Ya, pues, hijo. ¿Así son? Qué daño. Ya, a ver acá. Primero,
¿Qué tamaño de moléculas son? ¿Pequeñitas o muy grandes? ¿Mm? ¿Cómo que pequeñitas? No, son moléculas gigantes. Son moléculas gigantes. Claro que sí. ¿Qué vienen a ser? Macromoléculas. Recuerda, de acuerdo a sus bioelementos, de acuerdo, jóvenes, a sus bioelementos. ¿Por qué están compuestos? Están compuestos por 5, recuerda, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces, ¿qué tipo de compuestos son? Pentarios. ¿Qué significa penta? Penta, jóvenes, significa 5. ¿Cómo se denomina a su monómero? O sea, la unidad. A ver, mijito, el monómero recibe el nombre de ¿qué? Claro que sí, el monómero recibe el nombre del nucleótido. Y recuerda, ¿cómo se denomina al enlace que los une? Muy bien, claro que sí. El enlace que los une recibe el nombre del enlace fosfodiéster. Muy bien, entonces el enlace viene a ser, ¿qué enlace? Fosfodiéster. ¿Y quién los descubre? ¿Recuerdan? ¿En qué año? Descubiertos por Miescher. Claro, Friedrich Miescher o Meisscher. Descubiertos por Friedrich Meisscher. Austriaco. ¿En qué año? 1869, si no me equivoco. Sí, descubiertos por Miescher. A ver, vamos a ver el nucleótido. A ver, rapidito, un dibujito. El nucleótido.
Muy bien. A ver, chiquitos, un último esfuerzo. 10 minutitos más. Te termino de explicar esta parte y aquí nos quedaremos por el día de hoy. Y hemos hecho, como tú verás, bastante, ¿no? Bastante, sí. Seminario, no, tú tienes un profe en la tarde. ¿Ah? ¿Y qué has dicho, hijo? Sí, pero tenle paciencia, hijo. Todos hemos empezado alguna vez de cero y hemos ido aprendiendo en el camino. Ten paciencia, hijo. Nadie ha nacido sabiendo. Imagínate tú, sales profesional, vas a trabajar y no te tienen paciencia. Así que mejor tranquilos, ¿ya? Sí, ya. A ver, mira acá, el nucleótido. Cada letrita N, ¿qué significa? No, nitrógeno no, es un nucleótido. ¿Quién une a dos nucleótidos? Un enlace. ¿Cómo se llama? Fosfodiéster. Muy bien, entonces, ¿quién me va a unir a dos nucleótidos? Un enlace llamado ¿qué? Claro que sí, un enlace llamado fosfodiéster. Ahora, ¿qué se liberaba cada vez que se formaba un enlace? Ya lo sabes, ¿ves, Pau Gil? Agua. Agua, ya me está siguiendo la cámara, mira, ¿ves? Sí. Siempre que se libera, agua. Agua, no, agua. ¿Y qué me forma? Escuchen pues. ¿Y qué me forma una cadena de nucleótidos? ¿Y qué me forma un conjunto de nucleótidos? Me forma una cadena. Ya, me forma una cadena o qué? O hebra. Me forma una cadena o hebra de nucleótidos. Entonces, ¿qué me va a formar? Una cadena o hebra de nucleótidos. Entonces, cada bolita es un nucleótido. ¿Quién da dos nucleótidos? Un enlace fosfodiéster. Y cada vez que se forma un enlace, ¿qué se libera? Agua. Ahora, atento, mira, hijo. Un nucleótido, jovencito, tiene tres partes, viejo. Un fosfato, una pentosa y una base. Date cuenta, mira. Fosfato, pentosa, base. Tres elementos que están acá. Entonces, ¿qué dibujé acá? Un nucleótido que tiene, primero, lo de verde. ¿Qué viene a ser lo de verde? Lo de verde es un fosfato. Pero esta cosa es, químicamente, es una molécula. Es una molécula de H3PO4. Es un ácido fosfórico. Dos, el segundo, el de rojo. ¿Qué dice acá? 5 carbonos. Es una pentosa. ¿Recuerdan la clase anterior? Sí, acá va a haber un carbono, 2 carbonos, 3, 4 y 5 carbonos. Es un azúcar llamado ¿qué? Pentosa. Penta 5. Pero escucha, esta pentosa puede ser ¿de cuántos tipos? ¿De 2? Claro que sí. Esta pentosa puede ser, por un lado, puede ser ribosa. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería ribosa? No, es ribosa cuando este nucleótido va a formar parte del ácido ribonucleico. O sea, ¿quién tiene ribosa? El ARN. Por eso se llama ácido ribonucleico, porque tiene ¿qué? Ribosa. Pero, si el nucleótido forma parte del ácido desoxirribonucleico, el azúcar ya no es ribosa. El azúcar es desoxirribosa. El azúcar es desoxirribosa. Cuando forma parte ¿de quién? Del ADN. Entonces, si el nucleótido, hijo, si el nucleótido tiene por azúcar ribosa, ¿de qué hablo? ARN. Si el nucleótido tiene por azúcar desoxirribosa, ¿de qué hablo? ADN.
¿Cuál es el tercer elemento? El de color azul. ¿Cómo se le llama? Base nitrogenada. Es el tercer elemento, jóvenes, viene a ser la base nitrogenada. Muy bien. ¿Y por qué se le llama base? Porque es básico, alcalino. ¿Por qué nitrogenada? ¿Qué ves? ¿Qué contiene? Nitrógeno. Pero estas bases pueden ser de dos tipos. Estas bases pueden ser. Recuerda que tenemos a las bases púricas. Ya, las bases púricas. Y estas bases púricas, ¿de qué derivan? De un compuesto que tiene dos anillos. Claro, dos anillos, 1 y 2. A ese compuesto se llama purina. Entonces, las bases púricas derivan de un compuesto de dos anillos, de carbono y nitrógeno. Esta sería una purina. ¿Y cuáles son esas bases? Esas bases son dos. Recuérdate de tu ex. Claro, recuérdate de tu ex. ¿A de qué? Adenina. Claro que sí. ¿Y G de qué? De guanina. Entonces, adenina y guanina, que son bases púricas. Pero también hay otro tipo, ¿sí o no, hijo? ¿Cuáles? Las bases pirimídicas. Las bases pirimídicas. ¿De qué derivan? De un compuesto llamado pirimidina. Claro que sí, las bases pirimídicas derivan de un compuesto llamado pirimidina. ¿Y cuántos anillos tiene la pirimidina? 1. La pirimidina está formado por un solo anillo. Entonces, ¿ahí qué sería? Pirimidina. Si tiene 2, ¿qué sería? Purina. Pirimidina, si tiene 2, purina. Pero las bases pirimídicas son 3, como tú comprenderás. A ver, como Universidad del Norte del Perú, Universidad Técnica de Cajamarca, UTC. ¿U de qué? De uracilo. Timina. Citosina. Pero también recuerda, Pau Gil, que solo hay uracilo ¿en quién? En el ARN. ¿Y solo hay timina en quién? En el ADN. Ya. Entonces, ¿cuántos elementos tiene tu nucleótido? Tiene 3. ¿Cuál? Fosfato. ¿Qué, hija? ¿Cuántos elementos tiene tu nucleótido? 3. Fosfato, pentosa y base. Ya, espera, pues. ARN, ADN. Ya, ahora, escucha. Pero cada ácido nucleico, escucha, pero cada ácido nucleico solamente tiene ¿cuántas bases? ¿Tiene 5 o tiene 4? Claro, cada ácido nucleico tiene 4. ¿Qué tengo acá? El ADN. ¿Y qué tengo acá? El ARN. ¿Cuáles son las bases del ADN? Las bases del ADN son adenina, guanina, citosina y timina. ¿Cuáles son las bases del ARN? Adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces, recuerda, solo hay timina en el ADN, solo hay uracilo en el ARN. Las otras 3 se comparten. Y según la ley de complementariedad de quién, de este señor apellidado ¿qué? ¿Recuerdas? Chargaff. Si el ADN es bicatenario, ¿cuántas cadenas tiene? 2. Si en una cadena ¿qué hay? Si en una cadena ¿qué hay? Adenina. ¿Qué tiene que haber en la otra? Timina. Si acá hay guanina, ¿qué tiene que haber? Citosina. ¿Sí? Entonces, si el ADN es bicatenario, si en una cadena hay adenina, ¿qué hay en la otra? Timina. Guanina, citosina. Y también que dijo Chargaff que la cantidad de adenina más ¿qué? Más guanina es igual a la cantidad de ¿qué?
de timina más citosina. Sí, eso fue lo que dijo Char. Y si fuera un ARN, en vez de timina, ¿qué ubicas? Ubicas uracilo. Entonces, ¿cuántos elementos tiene tu nucleótido? 3. Ahora, ¿quién une al fosfato con la pentosa? ¿Un enlace o no? Se le llama fosfoéster. Se le llama un enlace fosfoéster. Y recuerda, ¿quién une a la pentosa con la base? Si la pentosa es un azúcar, ¿qué enlace tiene? Glucosídico. Por lo tanto, es un enlace N-glucosídico. Por N, ¿por qué? Por la base. Y glucosídico, azúcar, es una pentosa. Muy bien, hijita. Y si no tuviéramos fosfato, así nomás, ¿cómo se le llama? Nucleósido. Correcto. Aquí sería un nucleósido. Entonces, mira por acá. Mira por aquí, jovencito. Mira por aquí. Atentos. Sin fosfato, nucleósido. Solo formado por pentosa más base. Pero si tienes los tres, ¿qué sería? Nucleótido. Muy bien. Hasta aquí por hoy, jóvenes. Llegamos a